Vamos a abrir la Biblia. Libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34, leemos hasta el 36. Dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El tema hoy: la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. El domingo pasado les prediqué acerca de ¿qué? Díganlo, ¿de qué? Pero díganlo en alto todos. ¿De qué predicamos domingo pasado? La gran tribulación. Es terrible, dijo Joel, el profeta, ¿verdad? Ese día. Insoportable, dijo. Pero hay una buena noticia y yo quiero que usted reciba esta buena noticia y se ponga de pie y le dé un aplauso al Señor, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Diga gracias, Señor, mueva sus manos, pero alábeme con ganas. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Si usted oyó el mensaje del domingo pasado y se dio cuenta de lo terrible que es, que va a ser la gran tribulación, y que le digan a usted, usted no va a pasar por la gran tribulación, hermano, gracias Señor, yo me levantaría un grito. Despiértense, hermano. Ahora, Lucas en estos versículos nos da a nosotros la forma en que debemos, más bien, la forma en que no debemos vivir y la forma en que sí debemos vivir. Mira el 34, dice: mirad por vosotros mismos. Digan todos, es personal. Es personal, cada uno mira por su propia vida, es personal. Pero dice que tu corazón no se cargue de glotonería, lo cual significa libertinaje, mundanalidad, que tu corazón no se cargue ni de glotonería, que es libertinaje, ni de mundanalidad, ni embriaguez, ni de los afanes de esta vida. En otras palabras, dice, no se sobrecarguen de cosas mundanas, libertinaje, no toquen el pecado. Dice, no se sobrecarguen de los afanes de esta vida, que no necesariamente son pecados. Ahí no habla de pecados, sino habla de cargarse, de echarse cargas
de las cosas de este mundo. En otras palabras, para ponérselo claro, lo que está diciendo el evangelista Lucas es que usted, hermano, no ande con una carga por las cosas de este mundo y deja de lado las cosas de Dios. ¿Entiende? Va agarrando. Que usted dedique más tiempo a las cosas de Dios que a las cosas de este mundo. Porque, da una razón, ¿por qué? 34. Porque puede venir de repente sobre vosotros aquel día, digan todos, aquel día. Puede venir de repente sobre nosotros aquel día. Ese día son tres cosas que pueden venir. Puede venir la segunda venida, de hecho que se refiere a la segunda venida, pero también se refiere al arrebatamiento. Puede venir el rapto y nos sorprende, o puede venir la muerte. Aquel día es el día donde se termina todo para una persona. Está diciendo que no te encuentre ese día, no te encuentre afanado en las cosas del mundo y no tienes tiempo para Dios. Que no te encuentre en el libertinaje, en el pecado, siguiendo la tentación del pecado y de las cosas de este mundo y descuidado de Dios. Que ese día no te vaya a sorprender, está diciendo. ¿Sí o no? 35. Y que venga como un lazo. Sigue hablando de la segunda venida del Señor. Vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. O sea, el que no conoce a Cristo va a ser sorprendido porque no sabe ni tiene discernimiento de las cosas que están profetizadas en la Biblia y que van a suceder. ¿Sí o no? Ahora, un cristiano no puede vivir sin saber las cosas que están profetizadas en la palabra de Dios y que van a venir y que están viniendo y que el tiempo ya no es futuro, sino que el tiempo es ya. Ya están aconteciendo, ¿sí o no? 36 dice: velad pues en todo tiempo. Dice: orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Esa frase, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, ahí señala el arrebatamiento de la iglesia. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, señala el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que te vayas en el arrebatamiento. Dignos, ser tenidos por dignos, no significa dignos, no tiene nada que ver con la autojusticia. Ser digno no tiene nada que ver con lo que usted haga, o que usted busque ser bueno, una autojusticia. No, es la justicia de Cristo que se nos imputó a nosotros por haber creído en Él, por haber recibido a Cristo, por haber creído en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces somos tenidos por dignos cuando le hemos dado nuestra vida a Cristo. La justicia de Cristo en nosotros, cuando lo recibimos por fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Usted digno, si usted ya le dio su vida a Cristo, mueva sus manos. Si usted ya le dio su vida a Cristo, usted es digno de irse en el arrebatamiento. Usted es digno por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo y porque nosotros hemos creído por la fe en lo que Él hizo por nosotros
en la cruz, al derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, te da acceso a participar de todas las bendiciones de Dios. Y si un día mueres, te vas con Cristo. Y si un día estás vivo y Cristo viene en el rapto, te vas con Él. El arrebatamiento, no vas a pasar por la gran tribulación. Damos fuerte el aplauso, Señor. Dice, y estar en pie. Oiga esta frase. Y de estar en pie delante del Hijo de Dios significa ser llevado para estar con Él antes de la gran tribulación. Y estar en pie delante del Hijo de Dios cuando Él venga en las nubes, en el rapto, estar en pie delante del Hijo del Hombre significa que seremos llevados, el arrebatamiento, antes de la gran tribulación. Eso enseña la Biblia. Y dice cómo debemos vivir, velando y orando en todo tiempo. Digan todos, velando y orando en todo tiempo. Díganlo otra vez, velando y orando en todo tiempo. Velando y orando en todo tiempo. Tradúzcamelo, pastor. Pues sí, aquí va. Es buscando de Dios todos los días. Buscando de Dios constantemente. Buscando su presencia, ¿sí o no? Lo importante que hay que buscar en esta vida, la presencia de Dios. Pastor, estoy ocupado buscando el pisto. Sí. Llega solo cuando usted busca a Dios. Llega como añadidura cuando usted busca a Dios. Tienes que velar y orar. Significa estar en fuego por Dios. ¿Me entiende? Lleno del Espíritu Santo. Espiritualmente despierto. Velar, ¿qué es velar? Es vigilar, ¿sí o no? Vigilar. Espiritualmente despiertos. Oiga, teniendo hambre y sed de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿A cuánto les da pesar no poder venir un día? O no vengo un día y no pasa nada, pastor. ¿Le da pesar no venir un día y recibir la palabra y que oren por usted, hermano, y que usted adore a Dios? Hambre. ¿Cuál va a ser la característica de los creyentes que se van en el rapto? Es gente que tiene hambre de Dios. Es gente que quiere más de Dios. Es gente que espiritualmente está despierta. Es gente que busca a Dios, que quiere su presencia, ¿sí o no? En cambio, los que se van a quedar son gente apática, indiferente a las cosas de Dios, que no tienen tiempo para Dios, que su tiempo es para otras cosas, que están en los afanes de la vida, en los afanes del mundo. Están fríos espiritualmente, ¿sí o no? Que espiritualmente están dormidos. ¿Cómo se determina eso, pastor? Mirad por vosotros mismos, dijo. Mire usted su vida, hermano. Mire usted su vida. No sea de esos que anda preguntando, ¿y cómo está yo, pastor Víctor? Hermano, yo no sé cómo anda usted, hermano. Lo que yo sí sé es que yo estoy en fuego por Dios. ¿Sí o no, hermano? Lo que yo sí sé es que yo estoy lleno del Espíritu Santo y que los que estén conmigo se van a encender en fuego. Lo que yo sí sé es que tengo hambre por Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Cada día quiero más de Él. Cada día quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cada día quiero estar listo porque yo no sé cuándo será ese día, el día y la hora. No lo sé. Y no sé si el Señor tenga otros planes. Vamos. Le voy a hablar de dos cosas. Número uno, le voy a hablar de la historia de la iglesia. ¿Quiere saber en la Biblia? Apocalipsis capítulo 2. Vaya allí.
¿Quiere conocer la historia de la? ¿Cuántos quieren conocer la historia de la iglesia? Está revelada. Mire todo lo que pasó la iglesia. Apocalipsis 2. Vea todo lo que la iglesia pasó. En el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis se describe en el mensaje a las 7 iglesias, se describe las diferentes épocas por las cuales pasó la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Jesús habló 7 mensajes a 7 iglesias que representan todo el periodo de tiempo desde que Cristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y ahí nació la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuándo nació la iglesia? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado del cielo, y aquellos 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia, y la iglesia comenzó a predicar, comenzó a orar por los enfermos se sanaban, y empezaron ellos en un mover del Espíritu, en un fuego, hermano, en hambre y sed de Dios, orando y predicando el Evangelio y ayudándoles el Señor, dice la Biblia, con señales, con milagros, con maravillas, ¿sí o no? Así comenzó la iglesia, ¿sí o no? Ay, hermano, ¿cómo comenzó la iglesia? Digan todo, en fuego. Entonces, cada mensaje a cada iglesia de estas 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y 3, representa un periodo de tiempo y tiene unas características. Vaya conmigo. El mensaje a la iglesia en Éfeso, capítulo 2. El mensaje a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia, este mensaje representa el periodo del tiempo apostólico. La iglesia comenzó el periodo del tiempo apostólico que concluyó en el año 100 después de Cristo. Mire, versículo 2. Mire cómo lo describe, cómo era la iglesia en ese tiempo. Oiga acá, atentos acá. Mire, lea cómo era la iglesia en... Ya le describí dónde comenzó la iglesia, sí. Entonces dice, Jesús dice, yo conozco tus obras. Está en el periodo de tiempo como del año 33 después de Cristo hasta el año 100, la iglesia. Dice el Señor, la describe del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que trabajaba, ¿sí o no? Predicaba, ganaba las almas, ¿sí o no? Se movían en el poder del Espíritu Santo. El Señor confirmaba la predicación de ellos con maravillas, sanidades, señales y milagros sorprendentes y extraordinarios. ¿Sí o no? Si usted ha leído el libro de los Hechos, ha leído, sí, libro de los Hechos. Y entonces dice, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, es decir, a los que se apartaban del Señor, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y aquí está, verso 3, y has sufrido, era una iglesia sufrida, y has sufrido, y has tenido paciencia. A pesar del sufrimiento, ellos permanecían firmes, ¿sí? Has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Esta iglesia trabajaba, predicaba y ganaba las almas, ¿sí o no? Pero tengo, y no has desmayado, pero tengo contra ti, aquí hay un problema. Y comenzó la iglesia
a desviarse. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, perdieron la pasión por Dios. Ese deseo de servir a Dios, de ganar las almas, agradar a Dios, se fue apagando. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Muchos cayeron de la gracia. ¿Sí? Muchos cayeron de la gracia. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Vuelve al primer amor. ¿Sí o no? Vuelve a la pasión por Dios. Vuelve a llenarte del Espíritu Santo. Vuelve a servir a Dios. ¿Sí o no, hermano? Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitar el candelero representa a Cristo que alumbra, la luz de Cristo, el conocimiento y la revelación de quién es Cristo. Lo vas a perder si no te arrepientes. Entonces, esta es la primera iglesia. La segunda iglesia es Mirna. Esmirna, vamos a leer ahí verso 9 y 10. La iglesia de Esmirna, vamos a leer 9 y 10. Esta iglesia es la iglesia de los mártires. El periodo que abarca es del año 100 al año 300 después de Cristo. Así estaba la iglesia. Dice el 9, yo conozco tus obras. Se le llama la iglesia de los mártires. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, ¿qué dice? Pero tú eres rico. Es decir, hermano, esta iglesia no era gente rica, más bien era gente de escasos recursos, pero Dios la determina, eran tenidos como pobres, pero Dios la determina, pero tú eres rico. Mire, Cristo lo determina, pero tú eres rico. Hablando, hermanos, de una riqueza espiritual. Una riqueza espiritual. ¿Cuál es la mayor riqueza suya y mía? ¿Cuál es la riqueza que más impresiona a Cristo? El pastor es millonario, hermanos. Háganlo esperar afuera, pastor. ¿Vale? Nuestra riqueza es espiritual, ¿sí o no? Y eso no quita que Dios nos pueda bendecir materialmente, porque lo primero es lo espiritual. Si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le vendrá por añadidura. Esta iglesia era tenida por pobres, pero en el cielo, ante los ojos de Dios, eran ricos espiritualmente hablando. Y dice, yo conozco tus obras, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bueno, eso dejémoslo ahí. 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Es la iglesia de los mártires. En este periodo del año 100 al año 300, mire lo que pasó. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días representan 10 reyes romanos de lo más perverso que persiguieron a la iglesia en ese tiempo. La iglesia fue perseguida. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos murieron en esa persecución. Esta persecución es cuando usted ve en la historia que reyes como Nerón quemaban las casas de los cristianos y en los estadios los quemaban, los ponían como antorchas y quemaban a los creyentes. ¿Sí o no? Y los creyentes de ahora. En ese tiempo, hermano, murieron muchos
como mártires. La tercera iglesia, la de Pérgamo. La de Pérgamo es la iglesia estatal, es decir, la iglesia que se casó con el Estado, que se vendió al Estado. Esta iglesia puso las bases del sistema católico del año 300 al año 500 después de Cristo. 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a esta iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, esta iglesia de Pérgamo cometían adulterio espiritual y cambiaron a Cristo y la cruz por otras cosas. Cuando habla de la doctrina de Balaam, era un profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Era un profeta de Dios que se vendió por dinero. Atentos aquí, hermano. ¿Quieren conocer la historia de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere saber, hermano? ¿A usted no le interesa saber nada? Su cristianismo no puede ser así, sin conocimiento. ¿Sí? Si usted le predica a alguien, usted ya sabe de dónde viene. La iglesia, ¿de quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Quién murió por ella? ¿Quién envió al Espíritu Santo para comenzar la iglesia? Cristo. ¿Quién es la iglesia? Mueva sus manos los que son iglesia. Sí, porque puede venir alguien y decir, ¿y quién le dijo a ustedes que son la iglesia? ¿Qué va a decir usted? Le va a decir todo lo que le estoy predicando hoy, hermano. ¿Sí o no? Entonces, Balaam dice aquí, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta en el libro de Números que se vendió por dinero. Entonces describe a esta iglesia como una iglesia que se aparta de Cristo, que cambian a Cristo, cambian la cruz por otras cosas, y la tónica dominante es el dinero. Se empiezan a cobrar, empiezan a vender el evangelio. La iglesia estatal se hace una con el Estado. Ahí comenzó las bases de la iglesia católica y todo eso que ellos practican. ¿Está entendiendo, hermano? Claudia, manda a traer cafecito con donas, por favor. ¿Quién quiere cafecito? Levanten la mano. La siguiente iglesia es la de Tiatira. Tiatira. Vamos a ver ahí 2:20. Apocalipsis 2:20. La de Pérgamo es la iglesia estatal. La de Tiatira es la iglesia papal. Ahí aparecieron los papas. Mire cómo se fue degradando la iglesia. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se la describo esta iglesia. Es la iglesia donde comienzan los papas, la iglesia papal. El principio, esta iglesia representa el principio del catolicismo.
comienza desde el año 500 después de Cristo y continúa hasta hoy en día. ¿Sí? Ahí está la iglesia. Sí, ahí están los papas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tienen un problema. Cristo les reclama que toleran que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe dentro de esa iglesia y seduzca a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí está el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu de control y manipulación. Por eso la gente no crece ni cambia. ¿Está entendiendo? Y también ahí hay un espíritu de adulterio espiritual y de idolatría, porque esta mujer enseña y seduce, y hay espíritus de seducción. Seducen a la gente que está allí a fornicar y seducen a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seducen a la gente a adorar ídolos, a ser idólatras, a ser inmorales. ¿Entiende? Va viendo cómo la iglesia se va degradando. El mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1 y verso 2. La iglesia de Sardis. Esta iglesia es la iglesia de la Reforma. Abarca el año 1500 hasta el día de hoy. Es cuando Martín Lutero comienza a hacer reformas. La iglesia estaba totalmente metida en idolatría, religiosidad. Vienen de estar manipulados por el espíritu de Jezabel. No hay cambio en la gente, no conocen la palabra. Y Martín Lutero trae una reforma y enseña que el justo vivirá por la fe, que la salvación es por la fe en Cristo y que el creyente debe vivir por fe. Pero ¿cómo encuentra Martín Lutero esta iglesia? La encuentra, como dice 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y está. Así la encontró la iglesia. Martín Lutero era parte. Él era un monje católico. Y está en una iglesia que tiene nombre de que vive, pero Cristo dice, oh, y, ay hermano, yo mire, yo digo que está. Hermano, ¿dónde están, hermano? ¿No están aquí? Muevan sus manos por los que están aquí. Versículo 2. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para... Así les dice el Señor a esa iglesia. Sean vigilantes y afirmen las otras cosas que están para morir. Estaban muriendo, hermano. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Delante de Dios. La siguiente iglesia es la de Filadelfia. Es la iglesia misionera. La iglesia misionera. Apocalipsis 3:10. Esta iglesia misionera abarca el año 1800 hasta el día de hoy. Es cuando la iglesia comienza a enviar misioneros al mundo para predicar el evangelio y comienzan a llenar el mundo
del evangelio, hermano. ¿Sí o no? Ahí la iglesia ya revivió, ¿sí o no? Oh, revivió aquí. Ahí la iglesia ya. La reforma de Martín Lutero ayudó para que la iglesia, y se levantaron, hermanos, hombres de Dios que fueron enviados al mundo como misioneros a predicar el evangelio, y por eso el evangelio llegó a Honduras y llegó a todas las naciones, hermanos, y por eso usted, alguien le predicó, oyó de Cristo. Cuando yo era mundano, no había oído, no sabía si existía Dios o algo, no conocía la Biblia, ni sabía si existía Biblia, no conocía un cristiano. ¿Sí o no, hermano? Esta iglesia es la iglesia misionera. Abarca del año 1800 hasta hoy. Mire, Apocalipsis 3:10 es la iglesia fiel. Digan todos, la iglesia fiel. Digan todos, es la iglesia que se ve en el rapto. Vamos, voy entrando en materia. Es la iglesia que se va en el rapto. Si usted se quiere ir en el rapto, agarre el mensaje de Cristo. Ahí está el mensaje de Cristo para esta iglesia y para los creyentes que se quieren ir en el rapto y que no quieren quedar en la gran tribulación por cuanto han guardado la palabra. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero? Guardar la palabra. Lea la Biblia. Lea todo el libro de Apocalipsis. Lea la de Génesis. Lea los evangelios. Lea la Biblia. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa es la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si guardas la palabra de Dios, si eres obediente a la palabra de Dios, si sirves a Dios, si tienes paciencia, que aún pasando pruebas y tribulaciones, tú sigues sirviendo a Cristo. Que aun y cuando, hermano, te persigan y hablen contra ti, tú sigues siendo fiel al Señor, hermano. Guarda la palabra de la paciencia del Señor. El Señor te promete que Él también te guardará de la hora de la prueba que viene sobre este mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la gran tribulación. La iglesia no pasa, dígalo. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Y la última iglesia a la que Cristo le habla es la iglesia de la Odisea. 3:15 y 16. Apocalipsis 3:15 y 16. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata. Digan todos apóstata. Todos saben lo que es apóstata. La iglesia infiel, que abandona a Cristo por otras cosas. Dice el 15, yo conozco tus obras, le dice. Esta es la iglesia apóstata. Apostatar de la fe significa abandonar la fe, desertar de la fe, desertar de la vida cristiana. Esta iglesia no se sabe cuándo comenzó, pero comenzó un poquito antes de la pandemia. Y sigue, hermano, y va a seguir. Y esta es la iglesia que se queda. Son creyentes, pero se quedan en la gran tribulación. Mire cómo lo describe Cristo. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ni han rechazado a Cristo, pero tampoco lo han recibido. ¿Está entendiendo? ¿Cómo ve Dios eso? Para Dios eso no es nada. O usted es caliente para con Dios, o no es nada. Pero este es el tipo de creyente, hermano, que hoy
están que dicen que ellos que son que de Dios y otras veces que no quieren nada. Es esa gente que es creyente, pero que no son constantes. Pero ellos tienen sus excusas. Y hay de usted si se mete con ellos. Porque ellos aseguran y le alegan de que ellos son hijos de Dios. Y más que usted. Y yo sé más que usted y más que el pastor. Eso que el pastor está predicando, yo ya lo sé. No necesito ir a la iglesia. Aquí en mi casa yo. Ese tipo de creyente es la iglesia moderna. La mayor parte de la gente de la iglesia moderna son gente fría. No es gente comprometida con Dios. Es gente apática a las cosas de Dios. Y ahí en las redes sociales hay un montón de gente haciendo videos, hermano, y hablando tonterías. Pero su vida deja mucho que desear. Cristianos entre comillas, yo dudo que sean cristianos, me parece que son satanistas más bien. Criticando a los siervos de Dios, criticando a los pastores, criticando, haciendo videos para ganar pisto. Y en eso han convertido el evangelio. Eso no existía antes. Esa es la iglesia moderna. Dicen que son cristianos. Yo no los recibo como cristianos, mucho menos como profetas. Profetas del diablo, hermano. Mire que Jesucristo no anda con cosas. Le dice, tú dices a los que se dicen judíos, no son verdaderos judíos, son sinagoga de Satanás, dice Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay judíos que por ser judíos, ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Pero si no han recibido a Cristo, si no han recibido a Cristo, si no se han arrepentido, si no han nacido de nuevo, Cristo dice, esos no son judíos, esos son sinagogas de Satanás, ¿sí o no? ¿Entiende? A Dios no lo vamos a engañar. No os engañéis, dice más bien la Biblia. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, todo eso va a cosechar. Entonces esta iglesia, la Odisea, no es fría ni es caliente. 16 dice. El 15 dice, ojalá fuese frío. Ojalá fuese mundano, dice el Señor. Porque entonces te darías cuenta que necesitas a Cristo. ¿Sí o no? Ojalá fuese o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio, mire cómo ve Dios a los tibios. Tibio. Y no frío ni caliente. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. O sea, esta gente, aquí está diciendo Dios que esta gente no se va a arrepentir. Que no habrá para ellos oportunidad, no porque Dios no se las dé, para el arrepentimiento y para la restauración, porque ellos no quieren. De hecho que en el 3:20 Jesucristo le habla a esta gente y les está tocando la puerta del corazón. Si abres la puerta, dice 3:20, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Significa que Cristo está fuera de esta iglesia, la Odisea. Lo sacaron a Cristo. Y entonces Cristo, en su amor y misericordia por las almas, les toca la puerta del corazón a cada uno personalmente, dándoles la oportunidad, porque inmediatamente después de esa oportunidad viene el rapto. Viene el rapto y usted no vuelve a ver, no se vuelve a mencionar la iglesia sobre la tierra. Ya no se habla más de la iglesia a partir de Apocalipsis 4:1. Ya no se vuelve a hablar de la iglesia. La iglesia está en el cielo recibiendo galardones, recompensas y coronas de parte del Señor para los que guardaron su palabra,
para los que fueron fieles, para que los que trabajaron para la obra, para los que sirvieron a Dios y están disfrutando de la boda del Cordero, mientras en la tierra hay 7 años de gran tribulación como no la hubo nunca, ni la habrá. ¡Cuán terrible es ese día!, dijo el profeta. Esa es la verdad. Ahí está la historia de la iglesia. La agarró. ¿Aprendieron la historia de la iglesia? Sí. ¿De dónde venimos? ¿Cómo pasó la iglesia, hermano? Todos esos periodos. Tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo? Es la iglesia fiel, la que se ve en el rapto. Tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia, fieles, que sirven a Dios, que guardan su palabra, que ponen por obra la palabra, que le creen a Dios, que predican el evangelio, que ganan almas, que oran constantemente, que constantemente se congregan, que tienen hambre de Dios, sed de Dios, que espiritualmente están vivos. No como otros que le dicen, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú te las tiras de que estás vivo, pero Jesús dice, estás muerto. Mira lo que está medio vivo y se te va a morir. Sé diligente y arrepiéntete. Y finalmente, número 2, evidencias bíblicas de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Evidencias bíblicas. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y verso 10. Evidencias bíblicas de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Si usted escucha a alguien, óigame, si usted escucha a alguien, donde sea, en el celular, en las redes, donde sea que usted escuche a alguien, que diga, y no importa el nombre, si tiene el nombre de apóstol, de profeta, pastor, lo que sea, que diga, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ese es un falso profeta. Esa es una doctrina falsa. Esa es una herejía. No es bíblico. Aquí va a conocer usted lo que es bíblico. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Es decir, los tesalonicenses daban testimonio de los apóstoles que les predicaron el evangelio. Y ellos decían, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, ahí está, los tesalonicenses recibieron al apóstol Pablo y a los que andaban con él y se convirtieron de los ídolos a Dios. Era gente idólatra, pero se convierten a Dios por la predicación del apóstol Pablo. Se convirtieron de la idolatría al Dios vivo y verdadero, dice. Mire, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, ellos desde que se convierten, desde que esta gente tesalonicenses oyen el mensaje del evangelio, se convierten de ser idólatras, se convierten al Dios vivo y verdadero y comienzan a servirlo. ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Y por qué la iglesia hoy no quiere servir a Dios? Ah, es que estoy chiquito, pastor. No, hermano, usted ya ratitos come, ya ratitos toma leche, come, se alimenta. Sí, se alimenta o no se alimenta, hermano. Si no se alimenta es porque no quiere, porque alimento hay, ¿sí o no? Al Dios vivo y verdadero. El siguiente versículo dice, y esperar de los cielos. Mire cómo se puso esta iglesia. Después de ser idólatras, de tener las casas llenas de santos, se convierten, nacen de nuevo. Empiezan a servir a Dios, hermano.
empiezan a dar testimonio de Cristo y a esperar, a tener una expectativa, una esperanza dentro de ellos, una expectativa de que Cristo vendrá de los cielos, hermano. Empiezan a esperar ellos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, hermano. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó de los muertos. Jesús, si Cristo resucitó de los muertos, significa, hermano, que la resurrección de Cristo asegura la resurrección y el arrebatamiento de los santos, de los creyentes, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Y cuando la Biblia dice, hermano, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Tesalonicenses 4, del 13 al 17, es porque Cristo se levantó de los muertos, es porque Cristo resucitó al tercer día. Eso es lo que nos garantiza, nos da la autoridad, el poder y la garantía de Dios de que vamos a participar del rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sacados del inminente peligro y la destrucción que viene y los juicios de Dios que vienen al mundo. No pasa la iglesia. Mire, lo dice en la última frase. La iglesia no pasa. Jesús, quien nos libra, ¿de qué? La ira venidera es la gran tribulación. ¿Quién nos libró de la ira venidera? ¿Quién nos libró de la gran tribulación? Vámonos. Finalmente, 1 Tesalonicenses 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios, ahí está, clarito. Dios no nos puso para la gran tribulación. Siempre que habla de la ira, es la gran tribulación. La ira de Dios, el día del Señor. Los creyentes no están designados para pasar la gran tribulación. Eso es lo que dice. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. Habla de ser arrebatados en el rapto. ¿Sí o no? Mire que Dios todo lo tiene en su agenda. La novia de Cristo no está para pasar por la gran tribulación, sino para ser arrebatada en ese día, reunirse con el Señor en las nubes y ser llevada a los cielos, la novia para casarse con el novio, las bodas del Cordero en la iglesia, en el cielo. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con el arrebatamiento. Y finalizo. Vuelvo y recalco esto. El que dice que la iglesia pasa por la gran tribulación, eso es falsa doctrina. Y el que lo diga es falso maestro o falso profeta. Póngase de pie. Hoy sí vamos a cerrar los ojos, sí. Terminamos aquí.